Hola queridos estudiantes, entramos a nuestra sesión de preguntas y respuestas de lo que no pudimos hacer en la última clase porque hay muchísimas preguntas. Vayamos directo a ellas. Excelente, dice. Una nota personal. Me gusta decir que las próximas clases trataremos de responder más preguntas. Ok, entonces tenemos a František de Paprac. ¿Por qué las pulseras rojas no me ayudan? Me la pongo y no obtengo nada. Ok, primero ¿por qué te ayuda una pulsera roja? Hay muchos rumores acerca de esto, pero en general no hay nada en este mundo, ningún objeto que puede influenciarte, que pueda influenciar en la espiritualidad en ninguna forma. Y todo lo que pasa en este mundo es el resultado de la espiritualidad. Entonces no importa si usamos pulseras rojas, si nos ponemos sombreros, beber agua santa, no hará ninguna diferencia, porque si queremos hacer la diferencia, el único modo de hacerlo es por la conexión entre nosotros, que en realidad acelera nuestro camino hacia la espiritualidad, lo que es la calidad de otorgamiento y la intención de dar. No encontramos ninguna pulsera o cristales que nos ayuden a cambiar nuestra salud, nuestros estados. No tiene nada que ver con el desarrollo de la cualidad del otorgamiento. Y esto es espiritualidad, ¿ok? Y no hablamos acerca de la libertad de elección, pero en general, solo una palabra de esto, aún los científicos en la física cuántica llegaron a la conclusión que todo está preestablecido y estamos descubriendo cosas conforme vayamos. Entonces es lo mismo. Nuestra única verdadera elección es acelerar nuestro camino hacia la espiritualidad. El único modo de hacerlo es con lo que estudiamos en la Kabbalah. No lo veremos ahora, pero en general. Noah de Francia. ¿Puede el ego ser otra cosa que individualismo exagerado? Moshe. El verdadero ego no es en relación al individualismo. En el primer grado sí, eres tú, es la fuerza que rechaza la conexión, pero entonces tú descubrirás otro tipo de ego, el ego más grande que es ser que estás enfrente del Creador. Esto se llama Pharaoh en los textos de Kabbalah, que dice ¿a quién debo escuchar? A este Dios, es Hamán. Es un nivel de alcance que necesitamos ir a eso, pero ahora el ego es quiero dominar el mundo, quiero tener dinero. No, esto no es el ego, esto es un juego, ¿ok? Eva de Eslovaquia y dice, ¿hay una forma de corregirme a mí misma? ¿Kabbalah es una forma de corregirme? Sí, claro. La Kabbalah es un método para la corrección de cómo alcanzar la espiritualidad y revelar al Creador mientras estamos vivos en este mundo. Y tenemos Cati de Leche, que es un lugar en el sur de Italia. ¿Estuviste ahí? Dime algo de Leche, algo, porque nunca estaba ahí. Leche es un lugar muy bonito, es muy cerca, está muy cerca del mar. Sí, es hermoso, soleado. Sí, cuando hay sol. Excelente, muy tranquilo. Y ella dice, ¿por qué tengo que buscar a la Kabbalah? No sé qué quiere decir Kabbalah y ahora estoy en la Kabbalah, tengo el deseo de encontrar la espiritualidad. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? En general, somos como una carga eléctrica en un campo magnético donde encontramos un lugar donde hay menos presión en nosotros, un lugar donde estamos en equilibrio. Como por ejemplo, dejo el lápiz y cae a un lugar, por ejemplo, tengo frío, me pongo un abrigo, no importa, buscamos equilibrio. Entonces llegamos a la Kabbalah por esta urgencia, por este impulso
Entonces las cosas nos influencian todo el tiempo y descubrimos Kabbalah. Y entonces sentimos que esto es nuestro lugar desde el corazón. Nos dice que tú estudias de tu corazón. Quiere decir que encuentras un lugar donde encuentras un tipo de equilibrio. Guido de Bélgica. ¿Es posible haber recibido revelaciones del mundo superior en uno mismo y estar consciente de esto sin saber que esto es la revelación de la Kabbalah? Y ya que estás buscando la respuesta, no. ¿Por qué es esto? Porque en Kabbalah tenemos un principio muy importante, que es: no puedes nombrar nada que no hayas alcanzado. Lo que alcances quiere decir que tú lo tienes en tu mano y sabes, como por ejemplo que tengo este lápiz y lo tengo y lo miro. Entonces esto es una revelación con los sentidos. Entonces estoy seguro de esto. En Kabbalah no podemos tener nada antes de que tengamos el camino de caminar, y tenemos estos niveles de otorgamiento hasta llegar a la equivalencia de forma con el Creador y somos como Él. Entonces estos niveles de la escalera espiritual, así como los cabalistas lo llaman, nuestra percepción está cambiando. Sentimos otras cosas. No es que soy yo y hay revelaciones, pero es lo mismo. Cambio el mundo en el cual percibo los cambios, donde está todo cambia, mis deseos en cada paso. Esto es lo que escriben los cabalistas en los libros, escriben y lo revelan en cada paso. Entonces esta información pasa y sentimos y lo revelaremos, estaremos seguros como tú tienes este lápiz. Ok, muy bien. Gracias. Mihai de Rumania. ¿Hay una conexión entre la Kabbalah y las matemáticas? Sí, seguramente. En general, todas las ciencias, Bala Sulam escribe en relación a esto: la Kabbalah es la ciencia de todas las ciencias. Las matemáticas son un lenguaje, ¿sí? Sí, todo, no importa qué tengamos en este mundo, en el mundo superior, todo está incluido en la Kabbalah. Ok, Vlad de Rumania. ¿Cuál es la conexión entre la Kabbalah y el tetragramatón? ¿Por qué YHHH? No estoy familiarizado con este tetragramatón. Estoy familiarizado con lo que llamamos en la Kabbalah Yud-Kei Vav-Kei. Yud-Kei Vav-Kei. No podemos elaborarlo mucho, pero este es el patrón principal del deseo que puede alcanzar la luz en varios grados. Ok, esto es como el patrón principal de la creación del deseo. Lo aprendimos en el semestre. Empieza del punto de la letra Yud, Keter, y después va a Yud, Jochma, etcétera, etcétera. Y entonces esto es como el deseo de recibir, se crea. Estas son las raíces de la creación. Este Yud Kei Vav Kei es el patrón básico, el deseo y todos los fenómenos que tenemos en nuestro mundo. Tu suegra, este lápiz aquí, tus pensamientos, deseos. ¿Qué es lo que pasó ayer? Necesita pasar todo esto para llegar. Rav Lightman dice que cuando pongo el dedo en mi nariz tiene que pasar todo esto del Ein Sof hasta nuestro mundo. Entonces tengo todo dentro, tengo el dedo en la nariz. Esto soy yo, sí. Quiero rascarme la nariz, pero no es así. Ok. Virginius de Kaunas, Lituania. ¿Es Kabbalah el único modo para alcanzar el Creador? Básicamente, para llegar al Creador necesitamos el deseo para esto. Esto es todo, no se esconde ni nada. Alcanzamos todo de acuerdo a nuestro deseo. Si tuviéramos este deseo ahora, ya se nos hubiera revelado. Los cabalistas nos dicen qué acciones tenemos que hacer
para revelarlo. Es la única forma, el único método, no sé otros métodos, pero este seguramente te lleva a la revelación del Creador. Ok, para agregar, una vez dijo Rav Lightman de su maestro Rabash, la Kabbalah es una cosa verdadera, y Rabash dijo, ve y busca. Esta es la respuesta, porque dice que estás escogiendo el método o el lugar que adapte a tu corazón. En otras palabras, que se adapte a tu deseo. Es el punto en el corazón que se desarrolla en ti. Verás que no estarás satisfecho con nada, solo con Kabbalah. Y hasta entonces, ve y busca. Ok, tenemos Jessica de Bélgica. ¿Cómo utilizar el ego en específico que nos ayude para subir? Otra vez. Jessica de Bélgica dice, ¿cómo utilizar el ego en un modo particular para que nos ayude, para empujarnos a mí y a los demás para subir? Excelente pregunta. Ok, tenemos que usar, en hebreo hay un dicho que dice, la pasión, los celos, el honor nos lleva fuera de este mundo. Quiere decir que tenemos que utilizar nuestro ego. Y esto es una pregunta excelente. ¿Cómo utilizamos nuestro ego para alcanzarlo? Entonces tenemos que utilizar nuestro ego y todos estos medios para hacernos uno con la espiritualidad, para oponernos a nuestro ego, porque la espiritualidad es otorgar y esto es recepción. Utilizamos el ego, los celos, la lujuria, el honor para alcanzarla. Sí, entonces para explicar mejor, en nuestro mundo utilizamos nuestro ego cuando nos sentimos celosos, lo utilizamos para, digamos, estoy celoso de Ariel, entonces no me sentiré celoso de él. Hay un cierto equilibrio con mi ego. Puedo utilizar este ego y esto es para lo cual fue creado, no para borrarlo, Ariel, o cancelar mis celos, pero quiero aumentarlo porque lo quiero ver así grande, no quiero sentarme aquí calladamente, quiero ser como él. En otras palabras, estamos construyendo una, ¿cómo lo dices? Una agencia de publicidad para el Creador, porque hay una ley que solamente el más pequeño puede aceptar y recibir del más grande. Entonces, si Moshe no ves una cartelera publicitaria para otorgar, no vende, no es para el ego. Entonces tengo que hacer Moshe muy grande en mis ojos, porque cuando él hable de otorgamiento, la única cosa que me puede influenciar es el ego, para que mi ego lo quiera. Por eso es llamado el método de la Kabbalah, un método de cómo utilizar el ego para la verdadera espiritualidad. Esto es únicamente, son acciones que podemos realmente hacer. Tenemos Saulius de Lituania y dice, ¿cuál es la raíz y de dónde viene? Ok, la rama y la raíz es una alegoría para describir las leyes superiores que emanan del Creador o sus deseos para beneficiar a sus criaturas, para otorgar a sus criaturas el placer. Y cualquier cosa que venga de este deseo no lo percibimos, porque el deseo es una falta, es solamente la cualidad de otorgamiento. Cuando percibimos esta cualidad de otorgar, totalmente es una serie de leyes que se llaman raíces, porque dictan todo lo que es en nuestro mundo, todo lo que percibimos, que se llaman ramas. Porque, por ejemplo, en un árbol las ramas no las vemos. Si cortas las ramas, si cortas la raíz no vemos las ramas. Ok, vemos que los cabalistas realmente
agradecen, gracias a estas ramas, indican su raíz. Por ejemplo, este lápiz, todo lo que tenemos aquí para dar cualquier palabra corporal que fue usada, que es usada en la Torah o Zohar, no nos indica cosas de este mundo, pero indica un fenómeno en el mundo superior, en el mundo espiritual, que pertenece al otorgamiento. Ok. Glauco de Londres. ¿Utilizamos a menudo la divinidad para referirnos a la fuerza superior? Sí. Ok. Milo de Bélgica. ¿Qué puedo hacer si quiero pasar estos mensajes de revelación, pero mis parientes no creen en esto o no me siguen en estas revelaciones? Ok, quiero agregar, en general, no hay coerción en la espiritualidad. Quiere decir que hay una pirámide de desarrollo en nuestro mundo, como una pirámide, la pirámide del desarrollo de los deseos. Cada vez se despierta. Entonces, la persona como tú, hay personas que se pueden despertar después, puede ser mi esposa, mis hermanos, hijos, quien sea, y no importa cuánto los quiero, cuánto quiero que sean parte de esto, y primero de todo, tengo que dejarlos que desarrollen su propio paso. No puedo presionarlos en relación a la espiritualidad. Otra cosa, sí, si ellos quieren ir más allá, puedo poner una lección de fondo, etcétera, pero sí, el tiempo hace la diferencia y el punto en el corazón se puede despertar, pero hasta que estén listos y que digan lo quiero hacer, sin ninguna presión. Un consejo de Rav Lightman: cómprales un libro, no les digas nada, dales el libro y ya ellos lo leerán. Si ellos tienen el punto en el corazón, entonces vendrán a ti, pero no los presiones, porque si no lo percibirán como una religión, no sé qué, pero si no lo odiarán. Entonces perderán la oportunidad de desarrollarse y de creerlo. No hay coerción. Michael del UK: ¿por qué los cabalistas hablan de todo el sufrimiento que vemos en el mundo? Ok, Michael, lo creas o no, ellos sufren millones de veces más, porque es como una madre que ve su propio hijo que va y que sufre, no lo puede ayudar, lo ama tan muchísimo, siente su dolor y no lo puede ayudar hasta que él desarrolle el punto que diga, ok, quiero entender la razón de mi vida, quiero hacer algo con mi vida, quiero entender la razón de mi sufrimiento, de mi felicidad, y quiero estar en adhesión con esto y descubrirlo. Entonces, esta madre o el cabalista le puede dar lo que él puede descubrir y guiar a esta persona, pero hasta este punto, cuando entonces él quiere dinero, honor, conocimiento, así como ve este mundo, entonces, ok, sufre. Mañana me compro algo que me hará olvidar. No hace nada, solamente depende del deseo que está conectado. No hay coerción en la espiritualidad. No puedes, porque esto puede ser como opresión. Estás haciendo presión en las personas. Estamos haciéndolo en África, Sudamérica, que hacemos presión y destruimos la cultura. No lo puedes hacer. Lo tienes que dejar desarrollarse, y entonces con todo este sufrimiento lo utilizarás como un incentivo para un desarrollo más adelante. No detener el sufrimiento, pero para ver la razón de la vida. Ok, solamente para agregar, tiene que ver con la percepción de la realidad, ok. En general lo vemos desde el punto de vista
es en realidad no es que sufrimos, si lo vemos así objetivamente. Es nuestro ego que sufre. El problema es que estamos identificando nosotros con el ego. Digamos que me corto las uñas o el pelo, no duele, ¿verdad? Porque estoy en otros grados más alto. Esto es en el nivel vegetal, en el nivel animado. Entonces no me identifico con esto. Sí, claro, si me corto la mano me duele, pero estoy ya en otro nivel. Si soy un cabalista y me elevo un grado más alto en la espiritualidad, entonces no me identifico con el ego, con el cuerpo. Llámalo como quieras, pero la cosa es, empieza a usar todo lo que pasa en este mundo. Ves que todo está incluido en todo y solamente es para un propósito de llevarnos más rápido y más cercano a la espiritualidad. Entonces toda tu percepción cambia cuando tú te relacionas a algo que sufre. El propósito de este sufrimiento, del sufrimiento físico, son sufrimientos de amor que quiero dar, que quiero otorgar al Creador, pero sufro de esto, realmente quiero otorgar. Si paso a esta dimensión de sufrimiento, entonces no necesito a los demás. Se llama tormentos de amor. Realmente anhelo encontrar a mi amada, a mi novia. Realmente estoy sufriendo. Realmente quiero verla, pero no quiero. Es lo mismo de lo cual Moshe habló. Es anhelar para la revelación del Creador. Mónica de Lituania, aparte del cristianismo, tomar algunos estudios de la sabiduría de la Kabbalah. Básicamente todas las religiones toman su base de la Kabbalah, porque la Kabbalah viene antes de todas las religiones, más de 5.000 años, digamos, desde los días de Abraham, 3.500 años, y las religiones vinieron solo después y se basaron incluyendo el judaísmo y otros métodos. Miquelina, de Miami. Las personas que siguen otras religiones, como los cristianos, tienen el punto en el corazón, viven una vida espiritual. ¿Hay alguna diferencia entre el punto en el corazón, de acuerdo a la Kabbalah, y la vida espiritual experimentada por cristianos? Para decirte la verdad, nosotros no entendemos la religión, no entendemos el judaísmo o el islam u otros métodos budismo. No te podemos decir qué pasa ahí. Te podemos decir en relación a la Kabbalah que el punto del corazón es un código, una descripción de un nuevo deseo que no puede satisfacer nada en este mundo, solo el alcance de la espiritualidad, de la divinidad. El alcance quiere decir en los sentidos, como que tengo este lápiz, puedo verlo, puedo sentirlo, puedo no lo morder, pero puedo probarlo. A través de estos 5 sentidos tenemos otros 5 sentidos en la espiritualidad que se llaman Keter, Jochma, Binah, Zeram, Pine, Malchut, y operan como sentidos que son en relación a la espiritualidad. Quiere decir que el tiempo, no puedo hablar de algo que está fuera de mí, pero los cabalistas escribieron, es glorioso, maravilloso, bondadoso, y todos estos rasgos. Estos son rasgos de otorgamiento. Los cabalistas escribieron de esto, solamente de alcanzar esto. Cuando ellos tienen estas cualidades, cuando tú seas como ellos, como el Creador, serás capaz de decirle a otras personas, u otros estudiantes que quieren revelar la espiritualidad como tú. ¿Qué quiere decir alcanzar el Creador? Pero no pasará que tú les dirás. Ellos tienen que creerte. Como cerrar los ojos. Ok, te creo, ok.
y tú estás allá, y entonces solamente dime qué me pasará. No, no es así en Kabbalah. En Kabbalah tú tienes que alcanzar, tú tienes que revelar. Y esto es realmente el propósito de toda la creación, de todas las criaturas, como está escrito, como dices, todos me conocerán del más pequeño al más grande. Por ejemplo, en Kabbalah una persona te dice, estoy en alcance la espiritualidad para ti, no te preocupes, es imposible. Esto es la única elección que tenemos, que te permite de ser como el Creador, otorgar y libre elección. Hablaremos de esto. Y otra pregunta, Diana de Vilnius. Si la Kabbalah es un estudio, entonces, ¿cuál es el experimento como trabajo práctico en la Kabbalah? Ajá, sí. Empieza. La primera cosa, el trabajo práctico en la Kabbalah, realmente no hay más allá del trabajo práctico, porque la Kabbalah no es estudiar. La Kabbalah es un trabajo práctico en cada segundo y momento de tu vida. El trabajo práctico de la Kabbalah es cómo traer tu deseo de recibir, no importa del estado, a un ambiente de personas como tú, que puedes influenciar el deseo y que ellos querrán otorgar. Y verás la importancia de este camino, del alcance del Creador y de todos los medios que te traerán al alcance final del Creador. Para esto, ¿qué es un ambiente? El ambiente está hecho de libros auténticos de los cabalistas que enseñan en Benei Baruch, como el Zohar, Bala Sulam, los textos del Rav Lightman, Rav como el verdadero maestro que ha alcanzado esto, y no se indica a sí mismo, mírame, adórame, no. Indican siempre el camino donde ir. Solamente alcanzar el Creador y el grupo y el ambiente de personas como yo, que ellos tienen el punto en el corazón y ellos tienen las mismas metas que yo para alcanzar la espiritualidad. Y esto es como nosotros nos influenciamos a nosotros mismos. Quiere decir que podemos atraer la imagen que se llama la luz que reforma, que aumenta la espiritualidad, aumenta mi punto en el corazón, la desarrolla en una vasija completa, en un deseo grandísimo por la espiritualidad. Sí, para reasumir, todo lo que tú puedes hacer, lo debes hacer. Entonces, en cada forma posible, lo que quiero hacer es, digamos que, para traer la luz superior, ¿no?, de la cual habló Moshe. Quiero tener un bronceado, entonces estoy en todas las diferentes direcciones, me muevo con el sol, trato de tener un buen bronceado. Es lo mismo con la luz, no luz física, ¿verdad? Pero quiero influenciar y cambiarme, y el único modo de hacerlo es seguir el consejo de los cabalistas, que hablamos ya y que leemos en los libros de los cabalistas, y nos dicen qué podemos hacer para acelerar nuestro camino. Ok, siento que todos estamos desarrollándonos a través de esta luz que reforma, solamente que no tenemos un deseo concreto en relación a esto. ¿Cómo el niño sabe hablar? O alcanzar algo, crecer, tener deseos. Todo funciona de acuerdo a la luz. Todo nos da el sustento y nos da el deseo concreto por la espiritualidad y la conexión. Entonces, con esto acercamos esta influencia, la luz que reforma, que era para eso, y nos desarrolla ya en otro camino, el camino de la espiritualidad, el camino del otorgamiento. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo crecer, cómo jalar esta influencia especial
o poner el prisma justo enfrente de esta luz que reforma para alcanzar influencias buenas y positivas en nosotros. Yehuda de Rumania dice, si hay un creador, ¿cómo podemos identificar si no tiene un nombre para identificarlo? Ok, sabes, tiene muchos nombres. También tengo muchos nombres. Soy Ariel, soy hermano, padre, hijo. Todo depende de que estoy hablando contigo. Es lo mismo con el creador. Depende de cómo le hablas. Y de acuerdo a esto, puede tener muchos nombres. Todo es en relación al alcance. Realmente para dar un nombre en Kabbalah quiere decir que tú tienes una vasija, un deseo corregido, y cuando alcances algo específico le das un nombre. Lo mencionamos con Yud Kei Vav Kei. Pueden ser estos nombres extraños que encuentras en los libros, en el Zohar, Absag, Ma'abon, Zon, Elohim, Adni, Shaddai. Hay muchos nombres, y todos estos nombres son solamente nombres que los cabalistas le dan a lo que ellos alcanzan, a ciertos fenómenos de la conexión entre la luz y la vasija, o la conexión entre nosotros. Esto es todo. Como en matemáticas, son fórmulas que se utilizan en ciencia. Sí, me recuerda esto, que todos los nombres de la Torá son nombres del Creador. Quiere decir que cualquier nombre que escojamos es un alcance del grado, que en ese grado revelaremos al Creador en un cierto modo. Moisés, el rey David, Balak, Bilam, no importa qué nombre, son revelaciones de él. Aún los nombres de los malvados. Sí. Ok, entonces tenemos Jack de Francia y dice, si hay un ritual o plegaria o ejercicios físicos o espirituales en la Kabbalah. No, pero están las clases y todo es en relación a la plegaria. Si tú tienes una plegaria interna, ¿qué es la plegaria? ¿Qué es lo que tú quieres? Puede ser que quiero un helado y es una plegaria. Quiero la espiritualidad. Entonces la única cosa que tenemos que hacer es orientar correctamente nuestros deseos para el anhelo. Es como el radio. Si lo ponemos en la frecuencia correcta, de acuerdo a nuestro deseo, si lo sincronizamos a otra frecuencia donde transmite 24 horas al día para otorgar. Cuando hacemos esto, lo revelaremos a través de la plegaria. Si necesitamos definir cuál es la plegaria, es un tema de 10 lecciones, pero podemos decir que independientemente de lo que es la plegaria, de lo que digo con mi boca, plegaria es el deseo que tenemos en este momento. Cuando, por ejemplo, la vaca dice mu, es una plegaria. Su plegaria es comer, es lo que quiere del Creador. Entonces necesitamos descubrir cuál es nuestro deseo actual, la verdadera plegaria, el deseo de recibir, porque no puedes pedir para ti mismo, necesitas pedir para los demás. ¿Cómo haces esto? Realmente, ¿cómo tener una plegaria para los demás? Pero esto es una cosa que enseñamos en la Kabbalah. Ok, Frida de Suecia. Si tengo todo mi tiempo para usar en la Kabbalah, ¿qué puedo hacer? Ella puede dedicar todo su tiempo. ¿Qué puede hacer? Ok, Frida. No sabemos cuántos años tienes, pero digamos que si no estás jubilada, ok, digámoslo así. Primero de todo, los cabalistas nos dicen que necesitamos estar en este mundo. Independientemente, estamos hablando no de tu... Ok, tenemos que tener los pies en la tierra. Los cabalistas tienen que trabajar de sostenerse,
aún si ganan la lotería, pero estar conectados en este mundo, al jefe, a algo que, porque el creador se relaciona contigo así, en tu vida diaria. Se recomienda tener una familia y pagar, ser buen ciudadano, pagar los impuestos, todas las cosas y tus obligaciones. Entonces está el concepto de lo que se llama tiempo libre. Después del tiempo que le das a tu familia y a tu trabajo y etcétera, puedes, en vez de hacer popcorn, puedes ver Dragon Ball Z, o puedes ir al pub a beber cerveza. Esto se llama tiempo libre. Esto es el tiempo que tú puedes escoger de dedicarlo al estudio y a otras cosas, independientemente de la Kabbalah. Esto es tu libre elección. Entonces, no sé del caso de Frida aquí, pero primero de todo tenemos que cuidar de todas estas cosas y después lo podemos dedicar nuestro tiempo a la Kabbalah. Si eres jubilado o no trabajas por alguna razón y tienes todo este tiempo libre, adelante, diviértete. Oksana de Lituania. ¿Puede una persona mala con pensamientos oscuros utilizar este conocimiento de la Kabbalah para propósitos malos? Ya que este estudio estaba oculto para las masas, ¿cuál era la razón para este secreto? Ok, una pregunta muy buena. Kabbalah es para una sola cosa. Si tú tienes el deseo correcto, te lleva a la espiritualidad con la luz que reforma. ¿Estaba escondida por muchos años? Sí, pero estaba prohibida estudiarla. No quiere decir que estudié Kabbalah, quién sabe en dónde, y un relámpago me mata. Entonces no, está escondida por la humanidad, por el desarrollo del deseo en el cual las personas estaban necesitadas de la Kabbalah. Por ejemplo, ellos no pueden hacer nada. Estaba escondida para prevenir todo tipo de, no sé, para crear mitos de esto, percepciones erróneas. Por eso estaba escondida de las masas. Solamente ahora, cuando el mundo viene a un lugar, cuando las personas realmente sienten que el único modo que podemos realmente cambiar esta situación a algo bueno es a través de la conexión entre las personas. Todos saben esto, pero no saben cómo hacerlo. La Kabbalah viene y explica cómo podemos, independiente de nuestro ego, alcanzar la espiritualidad, y entonces es el tiempo. Adrián de Rumania. ¿Puede un cabalista abandonar este conocimiento? Ok, Adrián. Todo eso no es en relación al conocimiento, es acerca de alcance. Y sí, en cada momento, en cada nivel de alcance hay un riesgo de perder todo lo que has alcanzado, solamente ir directo. Esto es porque está escrito: no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte, porque sí, la muerte del deseo de recibir, que estés libre de esto, que tú estés sobre de esto, como los sabios dicen, que tú estás arriba del asno. Alcanzar el deseo de recibir, y hasta este punto necesitas ser cuidadoso y no confiar en ti. Quiere decir que todos los grandes cabalistas han tenido un ambiente, un grupo de estudiantes, tienen el mismo punto en el corazón y dicen: lo aprendimos en la lección, libertad de elección. Rabbi Yoshi Ben Kisma le dieron todas las posibilidades de ir a otra ciudad
y dijo que no dejaría a sus estudiantes ni por ninguna perla, ni diamantes, ni dinero en el mundo. ¿Por qué? Porque él necesita el ambiente, y sin este ambiente puede ser todo se perderá. Entonces esto es porque estudiamos juntos aquí. Tener un grupo de estudiantes no importa, pero estudiamos juntos, y este ambiente, como en Facebook es muy precioso. El eslogan es nunca solo, siempre juntos. ¿Qué más? Ok, Sofía de Suecia. Estas leyes, las leyes naturales de gravedad a las cuales nos referimos, ¿qué otras leyes existen en el estudio de la Kabbalah? Si hay otras leyes, sí, aparte de lo que vimos en la espiritualidad, hay muchas leyes particulares, pero hay una sola ley que escuché de Rav Lightman, que es la ley universal. Einstein, si lo escuchara, se tranquilizará. Quiere decir que la luz, que es todo, es constante. El deseo de recibir es constante. La única cosa que cambia entre ellas es lo que nosotros alcanzamos más adelante, que se llama el sexto sentido, que se llama masaj. Al grado del masaj, de acuerdo a esto, es fuerza. Tu alcance de la realidad existente que cambia es tú que cambia. Y esto es muy interesante de la Kabbalah, que los instrumentos o la materia con las cuales hacemos el experimento es nosotros mismos. El deseo de recibir, cambia toda la realidad. Tenemos una pregunta de Danis de Kepeda, Lituania. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en esta vida? ¿Por qué? ¿Y qué hay después de esta vida? Ok, una pregunta muy buena. Ok, Danius, una pregunta muy buena. Esperemos que nunca nos extinguiremos. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de todo aquí? Se dice que este mundo es un pasillo angosto o un puente angosto. Nos sirve solamente para ayudarnos a alcanzar el mundo espiritual. Esto es todo. Esto es el único propósito de la existencia. ¿Y por qué estamos aquí? Si estás bien, no escogiste estar aquí, ni siquiera yo. Tus padres no te pidieron. Tú estás aquí para alcanzar al Creador y ser como Él. ¿Por qué? Porque esto es su deseo, que tú lo alcances. ¿Por qué? Porque Él piensa que esta es la mejor cosa que le pueda dar a la criatura. Esto es como que amor total. No estás de acuerdo porque ves cómo está nuestra vida, pero esto es porque necesitamos ascender todos los niveles para justificarlo y ver que lo alcanzamos, y ver que lo que Él nos ha dado en todo este tiempo es la cosa perfecta, y todo se cancela y creamos toda la existencia y haremos lo mismo como Él lo hizo. Entonces estamos aquí para descubrir esto. Después de que corregimos nuestra percepción y justificamos al máximo y alcanzamos estos alcances, discernimientos, que no hay nadie más que Él y Él es bien que hace el bien. Esto es el fin de la corrección de nuestro deseo de recibir, y entonces lo explicamos en las lecciones. Empieza la fiesta, empezamos a trabajar. Entonces tú verás. Para agregar, lo que realmente es interesante de este mundo es que si nosotros vemos, por ejemplo, un niño nace, tiene una inclinación
hacia las matemáticas o hacia el arte o hacia las cosas técnicas, ¿sabes? Cada uno de nosotros tiene diferentes inclinaciones. ¿De dónde viene esto? Todo lo que hemos acumulado en nuestras encarnaciones previas como conocimiento, ¿no? La próxima encarnación viene como una tendencia que nos permite estar todo el tiempo más y más preparados para el alcance de la espiritualidad. Más una sola cosa que tenemos de encarnación en encarnación de este mundo, que nos convertimos más sensibles para el sufrimiento, y esto nos permite más fácilmente, en vez de tener más y más golpes, del más pequeño hacia la mano. Ok, y decimos, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué tengo que hacer? Empiezas a preguntarte. Ok, pero tenemos que hablar del significado de las encarnaciones. Sí, claro. Iremos a todas estas cosas, no es lo que ustedes piensan, pero Max de Italia, ¿cómo crear paz entre nosotros? Ok, Max, lo aprendimos en la clase de percepción de la realidad, pero ¿lo crees o no? Todo este mundo, toda esta realidad, ¿sabes? Estrellas gigantes, estrellas gigantes, más grandes que el Sol, la estrella primordial, todo el sistema física cuántica, todo está hecho para ti, solamente para ti, Max. Realmente, todo lo que está a tu alrededor también, solamente somos un show. El Creador te habla a ti en este lenguaje durante toda tu vida, que tú, Max, el último de ser corregido de esta existencia. Esto es así como lo explica Rablai, no solamente tú eres el último, te estamos esperando para que te corrijas, y serás corregido cuando tú propagues este conocimiento en Italia. Tú verás que todo lo que te trae todo trae la corrección del mundo, y entonces será paz para ti. Bala Sulam habla en el artículo, también en el Zohar, todos los sabios de la Kabbalah dice que la persona debe creer en esto, realmente no creer en esto, pero tratar de ver toda la realidad a través del prisma. Esto es realmente para alcanzar la espiritualidad. Todo depende de ti, y el mundo, toda la creación, es un mecanismo perfecto de imágenes, son como ruedas dentadas. Todos son ruedas dentadas perfectamente que trabajan juntas, sincronizadas, como una máquina sincronizada. Y por ejemplo, alguno que está girando en otra dirección, ok, entonces está tratando de forzar su camino en esta máquina porque es parte de la máquina, pero está girando en la forma equivocada. Todos le ponen presión para que gire en la dirección justa. La Kabbalah es, para encajar en este mecanismo, tienes que apretar el clutch con las velocidades y poco a poco ir en este mecanismo para girar como las otras ruedas dentadas, y estarás en perfecto equilibrio con todo, para estar en equivalencia de forma, no lo sé, con un todo, placer eterno. Empiezas a percibirlo también. Tenemos Jonathan de Milano. ¿Cuál es la diferencia entre el centro de Kabbalah y Benei Baruch? Jonathan de Milán, te puedo decir lo que enseñamos aquí en Benei Baruch, el resto lo descubrirás. No vendemos aquí hilos rojos, ni agua santa, ni bendiciones, ni amuletos. No meditamos, no hacemos nada, solamente lo que está escrito en los libros de Kabbalah. Zohar, Ari, Bala Sulam, Rabash y Rav Leitman.
Y enseñamos lo que Rav Leitman nos enseña, cómo puedes alcanzar la espiritualidad en esta vida a través del trabajo práctico, con el grupo, los libros, Rav, sin nada que te pueda beneficiar la vida en este mundo corporal. Todo lo que te lleva directo a la espiritualidad, quiere decir fuera de tu ego, en otras palabras, a desarrollar la cualidad de otorgamiento. Y tú nos puedes encontrar en el sitio. Los textos hablan de esto, y esto es el estudio de la Kabbalah. En relación al centro de Kabbalah, nunca estuve ahí, no sé qué están haciendo. No, ni yo tampoco estuve ahí. Ok, siguiente pregunta. Yelana de Francia. ¿Por qué confiar en las Sagradas Escrituras si no es necesario creer en Dios? ¿Debo de tener fe en lo que soy o fe en un Dios divino? Es llamado Sgula en hebreo, o remedio en inglés. Pero, ¿qué es lo que significa? No vemos en nuestro nivel actual la conexión entre la causa y la consecuencia. Supongamos que viví toda mi vida en el Amazonas y después alguien me lleva al 7-Eleven o a Sears o a un centro comercial enorme. Entonces abro la puerta y la puerta se abre y es como wow, magia. Probablemente este es Dios, impresionante. Lo que no sabe esta persona es la conexión, que hay sensores y entonces le dan la señal a la puerta, al motor, y la puerta se abre. Entonces la misma cosa pasa con nosotros. Estudiamos de los textos auténticos de la Kabbalah, no sentimos la conexión, pero a través de este texto que nos influencia la luz que reforma. Paul de Londres. ¿Por qué los cabalistas dicen Dios si la Kabbalah es una ciencia y no una fe? Muy buena pregunta, Paul. Ok, aquí hay una malinterpretación, porque la Kabbalah existe desde ¿hace cuántos años? Realmente son 5.575 años. Y cuando los cabalistas escriben el nombre de Dios, o como lo conocemos, Boré, o todos los otros nombres, como en el libro de Raziel, Adam Arishon, el primer cabalista, o de Abraham en el libro del Yetzirah, Moisés en el libro de la Torah, o los textos cabalistas, ellos se refieren no a un abuelo que se siente en una nube con una barba grande o con cuernos o con una voz así, y si tú haces algo equivocado, vimos muchas películas de esto. No nos referimos a nada que pertenece al mundo corporal. Nos indican ciertos fenómenos y niveles de alcance en relación a la cualidad de otorgamiento. Esto es todo. Cuando el desiderio de recibir llega a un cierto grado, entonces nos referimos, sentimos esta luz como Boré, Adni, Elohim, todos estos nombres. Pero cuando el cabalista escribe Elohim, si Ariel está en el mismo nivel de alcance, él sentirá instantáneamente toda esta miríada de fenómenos en una red integral de conexión de los cuales los cabalistas hablan. Él lo sentirá. Es como si estamos hablando de una partitura musical con todas estas notas y las vemos, y si no sabemos leer, pero ya que Ariel lee solfeo, entonces se lo muestro a Ariel y él llorará.
¿Por, ¿Por qué? Porque lo siente, sentirá la música a través de estos símbolos. Y otra persona sentirá, verá esto y dirá Elohim, que se imagina lo que tienen sus vasijas, como un abuelo grande o uno en Hollywood, un relámpago. Necesitamos alcanzar estas cosas y los cabalistas son científicos. Así es como pasamos y transmitimos las revelaciones de las cosas que ellos alcanzan. Como por ejemplo, los científicos que escriben las fórmulas y Ariel alcanzará los mismos fenómenos si él los ha alcanzado. Esto es ciencia. Sí, es un nombre general, es Boré, que significa creador. En la traducción quiere decir Boré. Bien, ven y ve. Quiere decir que una vez que tú lo alcances, lo revelarás. Es lo que quiere decir realmente. Hay una pregunta de Samuel de Francia. ¿Qué quiere decir que uno puede estudiar Kabbalah sin referirse a la Torah? La Torah, claro, es un libro cabalista. La única cosa es que se escribió en diferentes lenguajes. También, por ejemplo, el Zohar, el comentario de los 5 libros de Moisés, solamente la Torah está escrita en un lenguaje como un tipo de historia histórica. El Zohar está escrito en un lenguaje del ojo común. Alguien que no esté en alcance lo puede ver como una leyenda. Y tenemos muchos otros lenguajes, la Gemara, Mishnah, como las leyes de este mundo, cómo me comporto, si alguien golpea a mi burro con algo, etc. El lenguaje es diferente. ¿Por qué el lenguaje cambia y por qué no podemos estudiar Torah en nuestras clases? Porque lo que cambia, la única cosa que cambia, por cierto, es el ego, el deseo crece todo el tiempo. Y ya que nuestro ego está muy desarrollado, es el más grande porque estamos llegando a la... Si leemos el texto de la Torah, no puedo ver a través de esto y no puedo perder mi focus de empezar a ver una historia histórica, naciones que se cambiaban de un lugar al otro. La verdad es que Moisés es otra palabra para decir punto en el corazón. Moshe, de la palabra limshoch, de jalar, quiere decir que es el deseo que saca todos los otros deseos al Creador. Y otros nombres que tenemos, otras palabras que tenemos, tienen significados espirituales. No lo podemos ver ahora porque por nuestro ego. Tenemos un lenguaje diferente que se desarrolla para nuestros tiempos, que se llama Kabbalah, y esto es el modo en que Bala Sulam nos escribe, y estoy seguro que aprenderemos en las clases. Dijo Moshe. Jenny es de Riga. Riga está en Latvia, ¿verdad? Sí. Los maestros nos dicen que el hombre debe de cambiarse a sí mismo, que el ego y el deseo deberían cambiar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el mantra espiritual en Kabbalah? Lo que lo hace más fácil es observar un instrumento que ayude a bloquear el ego. ¿Ok? Creo que ya hablamos de los modos de cambiar. Se trata del ambiente, del entorno. Es una oportunidad de tomarlo. No puedes cambiarte a ti mismo. Todo este método que las personas hablan
No funciona. El único modo, y si tú piensas que no es como tener una dieta o cambiar de carácter, ser perentorio, estamos hablando del cambio de la esencia de la naturaleza. Agregar otra naturaleza, del recibir, de la recepción al dar. Es antimateria. El único modo que podemos hacer este cambio es a través del entorno que cambia todo esto. Entonces se refleja, se me regresa. Este entorno, como dijimos, es este curso, tienes a los maestros, tu ambiente de Facebook, preguntas, material, sitio, lecciones con Rav Lightman, puedes entrar y solamente consumir material, ver las lecciones, estas clases, las clases con Rav Lightman, 1000 veces más importante. Puedes empezar a hacer este cambio porque atraerás la luz que reforma, pero no pienses que tú puedes hacer los cambios por ti mismo. Tengo una pregunta otra vez de Yanis. Tengo una pregunta para los maestros. ¿Kabbalah les ha cambiado su vida? ¿Y cómo fue? ¿Han recibido la luz? Y si sí, ¿cómo es? ¿Y cómo sabemos que la luz aparece en tu vida diaria? Ok, Ariel. Kabbalah sí, completamente cambia tu vida. Si estamos hablando a nivel de este mundo, te relacionas con todo completamente diferente. A las personas, a situaciones en la vida, tú entiendes, si no lo alcanzas todavía, entiendes que de dónde viene y para qué razón y por qué tienes que hacerlo para resolver la situación. Empiezas a entender que todo lo que te pasa para traerte cerca de la espiritualidad todo el tiempo. Entonces, cuando vas en esta vida, hay un ejemplo muy bueno. ¿Cómo se dice? Si tenemos a alguien que corre en el desierto con una mochila pesada, entonces lo ves y dices, ¿qué está haciendo? Está haciendo mucho calor. Entonces sabes que después él gana. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía que la razón de lo que está haciendo tenía un propósito. ¿Qué está haciendo? Porque no era una aventura para él, todo este entrenamiento. Todo esto sirve en la vida. Lo verás todo como un proceso de entrenamiento que te acerca a la espiritualidad. No solamente es en relación al conocimiento. Tú verás que en cada momento que pasarás por cambios, lo notarás, lo sentirás. Es impresionante cómo lo desarrollarás y te verás y estarás sorprendido de no solamente que cambiaste, porque tú eres el que estás ahí, determina esto, y verás a tus amigos aquí cómo cambian ellos. No los reconocerás. Construyes el Adán. El Adán. Adán en hebreo quiere decir ser similar a esta cualidad, ser similar al Creador. Entonces cada momento lo verás enfrente de tus ojos. Los maestros cambian y los estudiantes que serán maestros. Hay un curso de maestros, entonces serán instructores, entonces todos pasan cambios. Es impresionante de donde estamos ahora al punto donde serás como él. Imagínate los cambios. Y la última pregunta de Danish de Hungría: ¿por cuánto tiempo una persona debe estudiar Kabbalah? ¿Qué pasa después de que uno descubre al Creador? Es como cuando
Hace muchos años solía estudiar teatro y llegué con mi maestro y le dije en el primer año, ok, termino 3 años y soy un actor, ¿verdad? Y ella solamente sonrió. Actuar es toda tu vida, mejoras, estudias todo el tiempo, no termina. Es como un científico que Kabbalah es para siempre. En Kabbalah hay una corrección personal, corrección privada, y te tienes que preocupar de la corrección de todos los demás, porque tú te conviertes como el creador, estás a cargo de cada parte de tu alma. Esto es impresionante, no solamente es de ti, pero entonces enseñas a otros. Hay un modo muy bonito de decir, todo es una aventura, vida, siempre te sientes vivo. Como en nuestro mundo, ok, cuando termine el trabajo quiero ir a hacer otra cosa diferente. Es como en un viaje. Sí, vas ahí con la familia, con tus amados amigos, etcétera. Entonces no te preguntas cuándo terminará este viaje. No, tú disfrutas cada momento, cada paso. No sientes el tiempo, solamente vas, te diviertes. Y no querrás que este viaje se termine. Si tú lo puedes comparar un pequeño fragmento del camino de la Kabbalah. Entonces, ya que hablamos de teatro, por favor, llora para nosotros una vez y después. Esto es todo. Y después, con una grande sonrisa, nos elevamos más alto. Ok, amigos, nos vemos en la próxima sesión.